Si abren sus Biblias en Primera de Corintios, continuamos con el estudio que hemos empezado acerca de esta tremenda epístola, esta carta. Si usted no tiene una Biblia, levante su mano, lo sugieres, inmediatamente le van a alcanzar una Biblia para que usted pueda dar uso de sus ojitos y también de su mirada en cuanto a seguir la lectura. Lo que hacemos es que cubrimos la Biblia capítulo por capítulo, versículo por versículo, así que ayuda de mucho que usted pueda tener la Biblia al frente y poder... Levante su mano si necesita una Biblia, por favor, se la va a alcanzar en este momento. Vamos a leer el capítulo 6 de Primera de Corintios. Hemos estado hablando acerca de la iglesia de Corinto, una iglesia muy, pero muy similar o semejante al caso nuestro. Y si fuéramos, dijimos anteriormente, a hacer una evaluación de lo que es la iglesia de Corinto, era una iglesia que estaría calificada entre A, B, C, una D de división y de difamadora, porque en efecto es una iglesia que estaba dividida entre ella misma, y un ejército dividido en sí mismo va a perecer porque va a carecer de fuerzas. La carta de Pablo trata con los problemas en la iglesia de Corinto, una iglesia característica en el Nuevo Testamento. Y vemos nosotros que los primeros 6 capítulos, hoy vamos a ver el 6, los primeros 6 capítulos tratan con los concernimientos que hay acerca de ellos. Todos tenemos concernimientos y cuando usted expresa su situación o su necesidad, alguien más la conoce y viene a usted en espíritu de ayuda y de amigo y de hermano, en donde entonces quieres ayudar. Es el corazón de Pablo, quiere ayudar a estos hermanos debido a los concernimientos que ellos tienen. Y del capítulo 7 al 16 trata con respuestas que Pablo tiene para ellos en cuanto a las preguntas que tengan y instrucciones acerca de la efectividad del ministerio, la verdadera unidad, el amor cristiano, la madurez espiritual y el significado de libertad, así también como la instrucción acerca de la conducta en la iglesia, los dones espirituales, la resurrección de los muertos y en fin, una serie de instrucciones que nos va a ayudar a todos nosotros el de poderla obtener. Obviamente el capítulo del amor, muchos lo saben, quiero que lo digan conmigo. ¿Cuál es el capítulo del amor? Capítulo 13. Todo este capítulo está dedicado al tema del amor. Y decimos que esta es una carta de reprensión, pero a la vez una carta con paciencia, porque Pablo la escribe con amor. Y cuando usted actúa en amor y por amor, vemos que la paciencia ha de ser una característica de esa virtud que necesitamos. Si usted va a reprender a alguien estando enojado o estando en sí también indignado, entonces la otra persona no va a saber recepcionarlo. Yo les digo algo importante que hemos de aprender. Cuando usted es cristiano y es celoso por las cosas de Dios y ve a alguien que hace algo indebido, a alguien que camina torcido, si usted se indigna por ello y enojado dice, oye, tú no eres cristiano, ¿cómo haces tal cosa y todo? Entonces no estabas en condición de ir a reprender al hermano. Escúcheme, el momento para poder ir y reprender al hermano es cuando tú tienes dolor y tienes compasión por aquella persona que está cometiendo tal agravio. Con espíritu de mansedumbre, dice la Biblia. Pensando que tú también pudieras ser esa persona que cometió ese error. Acércate a ella y entonces guíala y ayúdala a que pueda ver la luz. Y ese es el espíritu del apóstol Pablo. Palabras célebres que hemos de aprender de esta carta. Entre unas, Pablo dice, si yo por amarles más a ustedes recibo menos amor de ustedes, pues que así sea, pero yo seguiré amándoles aunque ustedes no me amen. Y es una realidad para muchos que servimos al Señor, no por el hecho de que una persona se entregue y se desgaste su vida sirviendo al Señor, predicando la palabra de Dios, la gente no va a saberlo agradecer, ni apreciar, ni mucho menos en cuanto a seguir el ejemplo, pero sin embargo hay que hacerlo para la gloria y la honra del Señor. En 1 Corintios capítulo 6, este es un capítulo sumamente importante, necesario y delicado también, porque 2 cosas son las que resaltan. La primera parte tiene que ver con los litigios delante de los incrédulos entre los cristianos. Cuando los cristianos entran en disputas y en situaciones que los conlleva a entonces acudir a las cortes judiciales,
de este mundo, porque ellos, aun siendo hermanos y creyentes, no pueden componer sus problemas. Que me debe dinero, que no me cumplió con el compromiso, que no me ha cumplido con esto y con lo otro, así que te llevo a la corte. Ahora, ¿qué otro lugar podríamos tener nosotros más apropiado para hablar e ilustrar de este tema si no es aquí en Estados Unidos? Donde se sabe en todo el mundo entero, el testimonio es que en Estados Unidos hay demanda para todas las cosas. Si estornudas te pueden hacer una demanda, así que cuidado, cúbrete también. Entonces, exageradamente es el caso, pero la enseñanza aquí es que entre creyentes, como cristianos y hermanos, tenemos que resolver nuestros problemas entre nosotros. Y si llega un punto en que la necedad se está haciendo agravante, entonces tú, el más espiritual, deja que eso corra. Di, bueno, el Señor sabe. Y aunque tú digas, bueno, yo estoy perdiendo esto, o ciertamente ya esta situación se va a llevar por doquier, entonces no importa, que se pierda, pero Dios sabe. ¿Y sabe qué? Dios nunca se queda con nada. Y Él es nuestro fiel Dios justo. ¿Cuántos dicen amén? Así que veamos lo que dice en 1 Corintios capítulo 6. Dice, ¿osa alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? O sea, entre los cristianos mismos. Resolvamos este problema. Hablando se entienden las personas, ¿no? Hablando, comunicando, hay mejor comprensión. Y con ello entonces puede haber argumento para reconocer y pedir perdón y perdonarse. Y entonces todo solucionarse. Ahora, verso 2 dice, ¿o no sabéis que los santos, hablando de los cristianos, han de juzgar al mundo, y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia. Para avergonzaros lo digo, pues que no hay entre vosotros sabio, ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos, porque no sufrís más bien el agravio, porque no sufrís más bien el ser defraudados. Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Ni erréis, ni tampoco los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Me acompañan a inclinar sus rostros para orar. Dios Todopoderoso, te damos gracias por tu santa palabra. Gracias, Señor, por el motivo de exhortación, de reprensión, de instrucción, de ayuda para todos nosotros. Queremos oír, Señor, aquello que nos edifique y que nos dé la fortaleza para ser hombres y mujeres temerosos tuyos, dispuestos a enfrentar la verdad. Porque dice tu palabra, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y si el Hijo de Dios os libertare, seréis verdaderamente libres. Haznos libres en este día, oh Dios, te lo rogamos. Libres de toda culpa, igual mismo de todo pecado, al saber que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Te damos pues toda la gloria y la honra en el nombre de Jesucristo, y todos juntos decimos, amén. Hay un tema de integridad aquí que resuena fuertemente. Y si una persona no camina en integridad, obviamente será también motivada a querer buscar ventaja o motivo para buscar y obtener y lograr algo que sea de fácil obtención. ¿Cuántas veces usted ha recibido un cambio de dinero incorrecto? Escúcheme lo que le voy a decir. Un cambio de dinero incorrecto cuando ha hecho la transacción o la compra de algo. Y si el cambio incorrecto que le dan va en
desfavor a usted, usted reclama. Oye, yo le di $20, me está usted dando vuelto como si no más le fuera dado. Y usted reclama rápido, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando es al revés? Usted le dio $10 y compró algo de $4. Pero usted le dio $10 y ellos piensan que usted le dio 20. Así que le está dando el cambio de más. ¿Cuántos saben lo que estoy hablando? Levanten sus manos. Me están mirando así como asustados ustedes. Los estoy sorprendiendo en algo que ha sucedido quizá. Pero de repente usted dice, gloria a Dios, dice usted. Dios me ha bendecido. Y la esposa le pregunta, ¿qué pasó? Y los hijos, no, vamos rápido, antes que se dé cuenta, vamos. ¿Será eso justo delante de Dios? Entonces aprendemos que la justicia es de Dios y trabaja en todas partes y de todos los lados. No solo los creyentes, hemos visto, tenían problemas de inmoralidad, y lo veremos aún más adelante en este capítulo, sino que también estaban entrados en asuntos de demandas y de juicios, entre ellos como cristianos, porque habría esa angurria o ese deseo de querer más o de estar siempre en la ganancia, ¿verdad? No, porque yo voy a perder, no, que él pierda, yo le voy a ganar, y aparte es justo, y en la justicia de los hombres que ocurren estas cosas. De versículo 1 al 4 encontramos nosotros que hay bastante que pensar en hablar en cuanto a lo que en Apocalipsis capítulo 20 se nos habla acerca del reino del milenio, cuando Jesús viene a reinar en este mundo por 1000 años. Dice que los cristianos redimidos vendremos con Él y gobernaremos con Cristo aquí en la tierra. ¿Sabían ustedes esto? Lo cual implica que estaremos nosotros, los que hemos sido redimidos y hemos sido salvados y hemos venido con el Señor Jesucristo en el milenio después de los 7 años de tribulación, estaremos con el Señor gobernando aquellos que sobrevivieron en la tribulación y aquellos que fueron salvos de la tribulación. Entonces los creyentes vamos a estar en sí, aquellos que todavía no tienen la glorificación de sus cuerpos, como cuando nosotros que aceptamos a Cristo morimos, vamos al cielo, entonces vendremos con cuerpos glorificados. Ellos aún tendrán tendencias e inclinación a la carne. Y cuando se habla acerca de este proceso de reforzar la justicia, si ahora nosotros no aprendemos esta lección, entonces reconocemos que será algo muy complicado si estamos esperando algún día venir y reinar con Cristo en el tiempo de los 1000 años. Es que todo tiene que ver con la percepción de las cosas. Usted está conduciendo su auto, está yendo en exceso de velocidad y está mirando que no hay un policía, pero si usted ve un carro patrullero que está allí, por favor respóndame, ¿qué hace usted? ¿Continúa yendo en exceso de velocidad o usted disminuye la velocidad? ¿Qué va a hacer usted? Porque vio el carro patrullero. Pero si no hay carro patrullero, usted le sigue apretando el botón y dice, el Señor está conmigo, dice usted. Pero dice la Biblia en Romanos 13 que los policías son ministros de Dios para lo que significa reforzar la ley, reforzar la justicia. Y los cristianos tenemos que ser aquellos que reforzamos la ley de Dios, la justicia. Y cuando vemos acerca de reglas y de situaciones en donde una persona se pregunta si debe o no debe, entonces aprendemos que aún dice aquí Pablo que vamos a estar juzgando hasta a los mismos ángeles. Dice versículo 2, ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas. ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Imagínense lo que significa esto. No sabemos con certeza a qué se refiere, pero imagínense ustedes el hecho de que estamos nosotros en una condición en la cual podemos compartir o hablar o preguntar a los ángeles, ¿cómo fueron que ustedes se dejaron engañar? ¿No? Estando en el cielo, viendo la gloria de Dios, viendo todas estas cosas celestiales y se dejaron engañar por el diablo, Lucifer, el ángel caído que se llevó consigo 3/4 partes de los ángeles del cielo. Pero más aún todavía, fíjese lo que dice, hablando acerca del versículo 4, si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia.
Para avergonzaros los digo, pues que no hay entre vosotros sabios, ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos. Por eso es importante que en una congregación, en un grupo de creyentes, hayan aquellos que son ancianos, sabios, maduros en la fe, que puedan arbitrar ante una situación de alguna injusticia o de algún incumplimiento, pero no al punto de tener que ir a las cortes de justicia, de un proceso judicial, en donde va a ser un juez que, si no es cristiano, por muy buen juez que sea, no puede llegar a la altura de una justicia de un cristiano que tiene la justicia de Dios. Es lo que Pablo está queriendo decir. Pablo dice sobre cómo será entonces y cómo será ahora, porque sabemos que el sistema legal de este mundo siempre ha dado lugar a la corrupción, porque el hombre por sí es corrupto, pero lo corrupto ciertamente no puede heredar lo incorrupto. Por eso cuando aceptamos a Cristo, el Señor nos da nueva vida y somos salvos y regenerados y vamos a su presencia y somos transformados en la gloria del Señor. La estima de los de la iglesia y la sabiduría que se compara con este mundo es ciertamente incomparable. Del versículo 5 al 7 habla acerca de, para avergonzaros los digo, pues que no hay entre vosotros sabio ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Así que, por cierto, ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudado? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. Entonces, una vez más, el espiritual dirá, ok, que quede así, no te preocupes, usted sabe, hay un juez justo, y el que mal anda, mal acaba. Y hoy puedo darles testimonio de los 40 años que tengo sirviendo al Señor, que siempre que alguien ha querido hacer algo en forma injusta y que se ha aprovechado de otros, siempre al final terminan mal. Y aquellos otros que han dicho, ¿sabes qué? No importa, así nomás que quede, no hacen pleito, se lo dejan a mano de Dios. Estas personas son prosperadas y bendecidas. Acuérdense, la prosperidad no viene ni del oriente ni del occidente, la prosperidad viene del Señor. Amén, hermanos. Y las bendiciones del Señor son bendiciones para que las disfrutemos. No como aquel que trata angurrientamente de querer tomar y quitar y abusar y dar otros pasos que le conllevan, decir, mayor ganancia, sí, pero al final es mayor pérdida, porque vives una vida completamente preocupada de que sea descubierto o de que situaciones se tornen en contra tuya en vez de a favor tuya. Lo que está hablándonos aquí es lo que Jesús enseñó en Mateo capítulo 5 acerca del Sermón del Monte, especialmente versículo 39 al 41, donde habla que el creyente debe de absorber los errores que le hayan cometido a ellos por amor a Dios. El amor cubrirá multitud de pecados. Debemos de voltear y dar la otra mejilla en vez de tú también devolver con otro golpe o de agresión. Debemos de darle la túnica a aquel que te la pida sin ningún interés a cambio o sin ningún otro propósito de ganancia. O si te piden que corras 1 milla, tú ve y corre 2 millas. Ese es el amor del creyente y cristiano. Muy lejos de la realidad de lo que podamos experimentar, es obvio. Por eso la exhortación de Pablo a los creyentes de Corinto, que se creían muy espirituales, pero ciertamente eran muy carnales más bien, y lo mismo ocurre en el día de hoy. En vez de ir en el proceso de litigación, si usted alguna vez está involucrado en eso, es un proceso de sufrimiento y de angustia y de muchas cosas más, con el fin de defenderse judicialmente. Y cuando es entre dos creyentes, es mejor que se arreglaran antes. Lo mejor es siempre confiar en el Señor para que Él sea el que resuelva los problemas. Después de todo, ¿creemos que Dios es la respuesta, sí o no? ¿Creemos que Dios es la respuesta? Respondan, ¿sí o no? Entonces, ¿qué andamos nosotros queriendo discutir y crear argumentaciones cuando, si creemos en Dios y sabemos que Él es poderoso, dejémosle todo en las manos del Señor? Versículo 9 dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Hablamos ahora de una dimensión de aquello que tiene que ver con la eternidad, de entrar al cielo o de estar eternamente separado de Dios. ¿Vale la pena, hermano? ¿Por un sucio dinero, por una ganancia obtenida de mal venido? Por lo tanto, dice aquí, no erréis, porque es fácil el errar, el equivocarse. Y luego da una lista aún más amplia de la descripción de aquellos que no van a heredar el reino de Dios. Y para esto no hay momento de titubear, ni de buscarle la razón o de torcerle la vuelta. No. Asimismo, los injustos no heredarán el reino de Dios.
No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, más que ya sabéis, habéis sido lavados. ¿Cuántos aquí nosotros sabemos que hemos sido pecadores, hemos sido muchas de las cosas de las cuales nos hemos arrepentido, pero ahora somos nueva criatura en Cristo Jesús? Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Si usted es uno de ellos, demos un fuerte aplauso al Señor. Gracias por la salvación de mi alma, el perdón de mis pecados. Como Jesús le dijo a la mujer adúltera, aquel que estaba alrededor queriéndola amenazar, apedrearla, y él dijo, aquel que esté limpio de todo pecado, tire la primera piedra, y no quedó uno de ellos. Pero Jesús sí, él no había pecado, él pudo haber agarrado todas las piedras y matar a esta mujer, pero él dijo, ni yo tampoco te condeno, vete y no peques más. Y es el amor de Jesús que nosotros debemos de imitar. No condenar porque merece ser condenado, pero está la opción de perdonar así como nosotros hemos sido perdonados. Y cuanto más nos ha perdonado el Señor, más corazón y disposición tendremos para también nosotros perdonar. Hermanos queridos, en el versículo 18, Pablo el apóstol nos habla acerca de huir de la fornicación. Y aquí la primera razón de por qué huir de la fornicación. Porque echa a perder el estado eternal. Y vemos nosotros que es tan importante el hecho de que no le des lugar al diablo. No ocupe espacio en tu mente o en tu corazón, o menos en tus andanzas, o menos en donde tus manos se conduzcan a tocar algo. ¿Qué significa esto? Huye de las pasiones o de las fornicaciones. Para aquellos que lo practican infragantemente. Para aquellas personas que saben que está mal y lo siguen haciendo. Y lo siguen haciendo. Y llegan a la iglesia y como que están allí, amén, dicen, pero no hay cambio de corazón y lo siguen haciendo. Así como aquellos que saben que están robando con actos de injusticia, quizá en su trabajo, en su negocio, quizá a sus empleados o de su empleado, o su empleador, digo. O quizá de la misma iglesia o del mismo ministerio. Porque usted dice, yo soy cristiano, pero está robando a Dios porque el cristiano debe de saber la responsabilidad que tenemos de contribuir, de ser parte de Dios. No solamente se habla de dinero, se habla de tiempo, de talento y de ofrecimiento, porque reconocemos que todo lo que tenemos es recibido de parte de Dios. Entonces aprendemos aquí acerca de lo que se nos habla en Primera de Juan. Y no es que una persona diga, entonces, ¿qué pasa? Si peco y si cometo adulterio o fornicación, ¿pierdo mi salvación? ¿De qué salvación estás hablando? Porque entonces entramos a un tema de dilema en cuanto a aquellos que creen que la salvación se pierde, otros que no se puede perder, pero la realidad es verla en luz de página de Primera de Juan, de que si una persona es cristiana, si cae, se arrepiente y por lo tanto se restablece. Dice, si tú dices que andas en luz, pero andas en tinieblas, mientes y no practicas la verdad, porque Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si andas en la luz como Él es luz, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces, constantemente es un limpiar y limpiar de nuestro corazón, nuestra mente, por medio del Espíritu Santo. Al reconocer nuestras faltas y confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No es tanto el hecho de que se pierda o no se pierda salvación. Una persona insiste infragantemente en seguir pecando y pecando, es porque nunca fue salva. Quizá fue a la iglesia, quizá un día hizo profesión de fe, una oración, pero si no hay fruto, Jesucristo dijo, por sus frutos le conoceréis. Personas preguntarán entonces, ¿será que habrá oportunidad para que se arrepienta a último minuto y le pida perdón a Dios antes de su último suspiro, antes que su alma se separe de su cuerpo y se vaya a la muerte? Claro que hay oportunidad, pero ¿cómo sabes tú? ¿Quién te puede garantizar que antes que mueras tendrás ese momento para pedir perdón y clamar a Dios? Y si no lo haces ahora, ¿qué te hace pensar que lo harás entonces? Porque el corazón se endurece cada vez más y más y más debido al pecado. Entonces, hermanos queridos, ¿cómo será ese día delante de Dios? Cuando tú y yo comparezcamos delante de Dios. No va a estar ni tu esposa, ni tu marido, ni tus hijos, ni tu pastor, ni nadie. Tú solo delante de Dios. ¿Cuáles serán tus palabras? ¿Cuál será tu respuesta a Él cuando Él te diga, ¿qué hiciste con el regalo de mi Hijo Jesús? Porque no es por obras para que nadie se gloríe, pero es por la gracia de Dios a través de la fe. Es por aceptar a Jesucristo, recibirle en el corazón, que recibimos la salvación y el perdón de nuestros pecados. Asistir a la iglesia, qué bien, qué bueno, pero eso no lo salva a nadie.
El de tener una Biblia grande en tamaño, qué bueno que tengas una Biblia grande en tamaño, sobre todo si te faltan la buena 20/20 en tus ojos. Usa lentes, pero ok, una letra grande, una Biblia con letra grande, qué bueno, pero ¿de qué te sirve tener letras grandes y todo si al final nunca la lees? Y más, quizás tú dices, yo la leo, pero no la practicas, no la pones por obra en tu vida. ¿Quién puede garantizarte tu entrada al cielo? Si no es solamente el corazón y la conciencia de saber que tú has andado rectamente delante de Dios y que no es por tus méritos, pero es por la sangre de Jesucristo, su Hijo, que nos limpia de todo pecado. ¿Quiénes heredarán el reino de los cielos? Aquellos que han sido perdonados. ¿Quiénes no heredarán el reino de los cielos? Aquí está la lista, versículo 9. Los injustos no heredarán el reino de Dios. No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados. Y cuando hablamos aquí acerca de los afeminados, está hablando acerca del rol pasivo en el comportamiento homosexual. Una persona afeminada tiene demanes como que no es muy masculino el hombre, aún en su vocecita cuando te habla, o en su caminadita, en cómo se mueve. Eso no es correcto. El hombre tiene que saber caminar como hombre. ¿Me están escuchando, hermanos? Igualmente la mujer debe ser como una mujer, como una dama, no como una marimacha. Tenemos que cumplir con el rol que nos corresponde. Y cuando habla aquí en el verso 9 de afeminados, habla del rol pasivo en el comportamiento homosexual. Hay cierta atracción hacia el sexo opuesto en manera equívoca. Y aquellos que abusan llevan el rol activo. Ambos se ponen en un gran riesgo de su estado eternal. Porque dice muy claramente, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, estos vienen a ser aquellos que tienen el rol activo, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maledicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Hermano, esto está bien claro. No necesita mayor explicación, simplemente el hecho de asumir tal responsabilidad y decir, de esa lista yo estaré cuidándome y protegiendo mi corazón y mi mente. Del versículo 10 al 11, una vez más, vemos lo que habla de estos diferentes pecados como práctica habitual del comportamiento. No aquel que robó, de lo cual se arrepintió, pero ya no roba más. No de aquel que adulteró, pero se arrepintió y ya no adultera más. No de aquel que fornicó, pero se arrepintió y ya no fornica más. Sino de aquel que lo continúa haciendo una y otra vez y otra vez y otra vez. Ciertamente sabemos esa práctica habitual de este comportamiento es lo que lo llevará a estar completamente alejado del reino de Dios. Versículo 12. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Pablo está hablando y dice, todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Pablo, enumerando los problemas de lo que es la moralidad corrupta de los corintios. Vemos nosotros si él mismo sería alguien quien diría que una vida restringida es a la cual nosotros debemos de someternos. Una vida en la cual existan reglas y normas sumamente estrictas, en las cuales haya algo y alguien que está allí vigilante como un policía 24 horas al día. Obviamente que no. Pablo expresa diciendo, somos libres en Cristo. Si lo creen, dígalo conmigo. ¿Somos qué? Libres en Cristo. No estamos para estar bajo el yugo de reglas y de normas humanas o de hombres o de estatus, de estándares que el hombre pone sobre otro, así como los fariseos que ponían una justicia por encima de la de ellos sobre los demás, pero cuando se trataba de ellos, ahí sí era muy misericordioso. Así somos nosotros. Cuando se trata de ti, misericordia. Se trata de otro, juicio, condenación. Así somos nosotros. Pero Pablo dice, no seré esclavo a nada. Y ahí está el punto, hermanos. Como seres humanos sabemos que somos criaturas muy dadas e inclinadas hacia hacerlo un hábito, una práctica continua que se convierte en un vicio, en algo que tú ya necesitas de hacerlo y te vuelves adicto a ello. La adicción es algo que a cualquiera persona le puede ocurrir. Una persona, una actividad o una sustancia que lleve consigo el compromiso a lo que es tu libertad en Cristo.
No te comprometas con nadie, no te comprometas en ninguna actividad o en ninguna sustancia externa que busques que ingerir para en ello entonces dependas de ello. Yo soy una persona que reconozco que todos tenemos gustos, ¿verdad? Gustos y sabores. Nos gusta quizá la bebida, nos gusta el café o la leche o el jugo, nos gusta esto, pero que no dependas de ello. Después de que si no tomaste tu juguito, tú desesperado, pues no tomé juguito, ¿verdad? O cuántos que no han tomado su café, o no tomé café ahora, estoy en un cafecito. Óyeme, pero no para estar extremadamente diciendo, el café es muy malo, porque esto, ahí están los extremos, ¿se dan cuenta? Que no dependamos de eso. Hoy no he comido todo el día, tengo un hambre voraz. Hermano, tranquilo, chino. O sea, que estas pasiones y estos deseos no te lleven al punto de completamente controlarte y robarte lo que es ciertamente la libertad en Cristo. Ni la comida, ni la bebida, ni los placeres, ni las personas, ni las actividades. Sé lo que es estar acostumbrado a correr todos los días, correr 4 millas y sentir esa experiencia de las endorfinas cuando las sientes y es como una droga química de nuestro mismo cuerpo que las segrega. Es una experiencia maravillosa. Dios nos dio esa facultad. O estar en adrenalina todo el tiempo. ¡Wow! La adrenalina. Pero que no dependamos de eso, sino que dependamos siempre de Dios. Amén, hermanos. Nuestra ética es la más grande del mundo, es la ética cristiana. Es hacer todo para agradar a Dios. Todo me es permitido, pero no todo nos conviene. Porque hacemos lo que nos vaya a hacer daño. ¿Por qué? ¿Por qué voy a hacerme yo esclavo de algo, de alguien o de alguna actividad si sé que esto no agrada a Dios? No todo nos conviene. Seamos libres de servir a Cristo. Aquí, allí, allá y donde sea y como sea. Versículo 13 habla acerca de la cultura del Corinto. Dice, las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Versículo 19, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Me acompañan a leer en voz alta el verso 20 todos juntos, por favor? Dice así, lean conmigo. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces vemos aquí el hecho que la cultura del Corinto era tal, que miraban ellos el apetito sexual y satisfacer su cuerpo y sus deseos, era como lo físico. Así como tienes hambre y buscas qué comer, o tienes sed y buscas qué tomar, igual, tienes deseos sexuales y buscas que satisfacer ese deseo. Y vemos nosotros que no es así. No es como comer o beber, porque lo sexual, lo íntimo, es algo íntimo en aspecto espiritual. Está hablando de dos almas. Por ello, Pablo refuta la cultura de los corintios. Acuérdense que en el templo de los corintios habían 1000 sacerdotisas que eran prostitutas y todas las noches se descendían del templo de la montaña y iban a recaudar fondos para su templo. Cuando habla acerca de intimidad sexual, habla de dos almas, habla de una misma esencia de la persona, y particularmente si pertenecemos a Dios, como hemos leído y enfatizado, y ustedes lo leyeron conmigo en voz alta, vemos entonces que estamos nosotros trayendo a Dios, trayendo a Cristo en un acto siniestro y ciertamente pecaminoso. ¿Cómo haremos tal cosa? De versículo 14 y 17, cuando habla de la fornicación.
Vemos que este acto entonces impuro causaría dolencia al Rey Santo, a Dios, si es que de verdad eres cristiano. Si es que Cristo mora en ti por medio del Espíritu Santo de Dios, estamos realmente complicando a Cristo al tratarlo, a llevarlo a tal situación. No se permita tal cosa, dice Pablo, ni siquiera te lo imagines en la mente. ¿Cómo vas a pensar esto? Cuando tú estás haciendo un acto indebido, estás tú llevando a Cristo contigo. ¡Qué cosa tremenda es esta! Me acuerdo hace muchos años, escuché la situación de una persona que tenía problemas con el alcohol. Y esta persona de vez en cuando le daba esa gana de una cervecita o de un licorcito y pasaba por la cantina y le entraba ahí. Y entonces esta vez no se había dado cuenta, era Semana Santa y el que atendía ahí la barra tenía tenía la foto ahí del corazón de Jesús. Y él estaba ahí, cuando se encuentra con la cara de Jesús, se asustó. Oiga, le dice, Cami, ese letrero de aquí, me está mirando, Jesús me está mirando, le dijo. Y el del que atendía la barra dijo, oye, pero es solamente un cuadro, dice, Jesús está en todas partes. Y él dijo, es cierto, ¿verdad? Y se levantó y ¡pum!, salió corriendo. No le digas a mi esposa que aquí estuve, lo dijo. Dios está en todas partes y Él los ve a todos. La fornicación no solamente afecta en lo personal, pero también afecta el traer dolencia al Rey Santo. Lo que estás haciendo, si eres cristiano, lo estás haciendo, estás llevando a Cristo a estos antros de vicio, a estos lugares perniciosos. ¿Cómo es posible? Si eres cristiano, tú no puedes decir, ok, Cristo, bájate aquí ahorita en mi corazón porque voy a entrar y hacer esto, y luego vienes y te subes otra vez, ¿no? ¿Así puedes hacerlo? No. O como que venimos a la iglesia, aquí venimos con Cristo y todo, pero salimos de la iglesia, ahí Cristo lo dejamos en la iglesia y nos vamos a hacer nuestras cosas. Todo pecado tiene repercusiones serias. ¿Escucharon? Repiten conmigo. Todo pecado tiene repercusiones serias. Y aún más el pecado sexual. ¿Por qué? Porque va en contra de uno mismo. Te estás condenando aún más. Proverbios 6, 32 y 33, oigan lo que dice. Salomón, mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma, el que tal hace heridas y vergüenza hallará y su afrenta nunca será borrada. Palabras del sabio Salomón. El que comete adulterio es falto de entendimiento, es torpe, es tonto, no entiende qué tienes en la cabeza. Corrompe su alma, el que tal hace heridas y vergüenza hallará y su afrenta nunca será borrada. En un momento de desvío, en un momento de libación, no diste a pensar de tu esposa fiel, amorosa, buena madre, pero el deseo fue mayor y la pasión y te llevó a cometer ese pecado, y ahora ¿qué? ¿Temes ser descubierto? O ya quizá está al descubierto y ahora dices, perdóname, sí, pero es como un plato que lo tiraste de losa en el suelo, se rompió en muchos pedazos y aunque trates de agarrar pedacito por pedacito, lo pegue, siempre quedará allí la muestra de que algo quebraste. No quiebres la confianza de tu esposa o de tu marido en dado caso particular. Hermanos, somos hechos a la imagen de un Dios trino. Por lo cual hablamos de nosotros tener cuerpo, alma y espíritu. Repitan conmigo, ¿cómo es? Cuerpo, alma y espíritu. Lo físico habla del cuerpo. El alma habla de la esencia de nosotros, de nuestra personalidad, de nuestros pensamientos, sentimientos, de aquello que formula hacia la voluntad, la decisión que tomamos. Lo que nos relaciona con otros es el alma. El alma de un amigo, que hay algo que me atrae, es mi amigo, es mi amiga, somos familia, estamos unidos. Hay algo allí, más que lo físico. Pero luego está el espíritu, que es lo que nos conecta con el Espíritu de Dios. Cuerpo, alma y espíritu. Y cuando vemos nosotros acerca de ese acto de intimidad sexual, es en donde el alma, dos almas se unen. No solamente dos cuerpos, dos almas. Y algo muy peligroso puede ocurrir. Años atrás había un grupo de jóvenes que iban a evangelizar a las prostitutas allá en la avenida en la que están ellas allí. En una ocasión yo estaba aquí, me quedaba estudiando, orando, ellos iban y evangelizaban y luego venían, daban reporte, orábamos, damos gracias a Dios. En una ocasión llegaron corriendo, medio asustados, y bajaron a una mujer en sus minifaldas, con su pelo así todo
grande. Y yo digo, ¿y qué hicieron ellos? Es que pide que el pastor ore por ella. Yo era soltero. No, yo estaba casado, pero no estabas tú. Así que lo que hice fue, me puse en el teléfono y comencé a llamar a pastores. En serio. Porque obviamente estos jóvenes, estos hermanos fueron y no sé qué. Quiero que el pastor ore por mí. Pues vamos, lo llamamos con el pastor. Imagínate una prostituta aquí, hermanos. Yo llamé pastores. Yo no salía de aquí hasta que vinieran los otros pastores. ¿Y qué hacemos con ella? Pues ahí ténganla en el carro. No, que quiere salir, que tiene mucho, que quiere aire. Ay, Dios mío. Y de veras, cuando me acuerdo de esto, me pongo a pensar qué grande la misericordia de Dios. Porque yo he estado en situaciones donde hay personas que están poseídas por demonios. Y esto no es cuestión de risa ni de decir, que es algo real. Lo que es el exorcismo. Echar fuera demonios, hermanos. No es para cualquiera, no es para reírse tampoco, es para realmente tomar tiempo en oración y ayuno. Cuando hay personas que vienen y me dicen, pastor, yo creo que tengo un demonio, yo les digo primeramente, oren y ayunen por 3 días y luego regresas. Si realmente quieren ellos ser, que de esto, y saben que muchas veces no regresan. Porque requiere de la persona el renunciar a esos espíritus que están sobre ellos. Entonces, simplemente para mencionar esto sin querer desviarme del tema, llegó un momento, no estaba yo solo, estaba con otros 2, 3 pastores, y los hermanos estaban asustados allá afuera mirando. Esta persona dijo, en medio de que estaba saliendo, dijo, qué bueno que están sacando estos demonios, porque con todas las personas, dice, con que ella ha tenido relaciones sexuales, ella sentía la misma experiencia, que demonios salían de ella y se están metiendo en la vida de estos otros hombres, fornicarios, adúlteros, sinvergüenzas. Es cosa seria, hermanos. Y lo Pablo nos habla aquí acerca de que el diablo que tenemos es un diablo enemigo acérrimo. Y así como Nabucodonosor en el año 586 a.C., así como el general romano Tito 70 años después de la muerte de Cristo, que destruyeron la efectividad de Israel al destruir y quemar el templo de Israel, de los judíos. Hoy en día nuestro enemigo acérrimo quiere destruirnos a nosotros también. Y quiere destruir el cuerpo tuyo, la conciencia tuya, el corazón tuyo. Quiere desviarte. Por lo tanto, tú tienes que mantenerte firme. Nuestro enemigo viene vez tras vez con tentaciones, con engaños, con mentiras. Querrá destruir tu templo. Querrá destruir tu cuerpo a través de la concupiscencia, los deseos, para decomisarte al servicio del Señor. ¿Cuántos han sido los ministros? ¿Cuántos han sido los pastores que han sido decomisados del servicio del Señor? Hombres poderosos en elocuencia, en palabra, en visión, pastores de iglesias grandes. De repente, ¿qué sucedió? Algo escandalizante que trajera consigo una ráfaga de fuego que quemara en muchos el sentimiento y decir, no, yo ya no más, no, mira, pastor. Y esto es lo que el enemigo quiere hacer. Por lo tanto, hermanos, rehusémonos a permitirle tal fechoría a él. En Apocalipsis capítulo 14, versículos 3 y 4, habla que los que somos usados por el Señor seremos recompensados por la eternidad, así como los 144,000 que serán aquellos que van a venir y van a evangelizar. Tú y yo estamos aquí ahora para evangelizar. Si seguimos a Jesús con una vida de pureza a Dios, Él nos va a bendecir, Él nos va a derramar de su amor y nos va a recompensar eternamente. Digo Jesús, he aquí que vengo con mi galardón en la mano. ¿Cuántos lo creen y dicen amén? Por lo tanto, en el versículo 19, lean por favor lo que dice. Versículo 16 dice, ¿o no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Verso 18, huid. Digan todos conmigo esta palabra, ¿cuál es? Huid. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Versículo 18, huid. Huid. Según de Timoteo 2:22 dice, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Génesis 39 nos relata el caso de José, el siervo, hombre de confianza de Potifar, donde su esposa de Potifar
Fue a seducirlo una y otra vez. Pero él no se dejó vencer por la tentación. Y sabemos que él dijo, no puedo yo. Nadie va a saber de esto, le decía ella. ¿Cómo voy a hacer esto a mi Dios? No voy a pecar contra Dios. Y igualmente tú tienes que pensarlo así. 1 Corintios 10:13 dice que con cada tentación Dios siempre da una puerta de salida. Así que hermano, busca la puerta de salida, levántate, corre y huye, porque el enemigo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Termino con Romanos. Vean en sus Biblias conmigo en Romanos capítulo 13, por favor. Y aquí vamos a culminar en este día. Invito al grupo de alabanza que pasen al frente. Romanos capítulo 13, hermanos. Empezamos en el capítulo de Corintios, en donde habla acerca de litigaciones, de deudas, de conflictos y cosas. Mira lo que dice Romanos 13:8. No debáis nada a nadie. Así que, hermanos, paga tus deudas, paga tus compromisos, ¿verdad? Como cristiano que eres, no debáis nada a nadie, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Verso 12, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Verso 13, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivia, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. ¿Quieren leerlo conmigo en voz alta el verso 13, por favor? Todos juntos, levantando su voz y digan: andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Pónganse todos de pie y yo leo, dice: andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Les pido que levanten sus manos y recibamos del Señor aquella ayuda, aquello que el Señor ha de suplir para que podamos ser más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Admitir que somos pecadores, reconocer que Cristo murió por nosotros, arrepentirnos de todo lo malo que hayamos hecho, abrirle el corazón a Dios, dile: Señor, ven a mi vida, cámbiame, transfórmame, lléname de tu luz y guíame por el camino del bien. Señor, me entrego y te doy toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesucristo. Alaben al Señor, démosle toda la gloria y la honra. Jesús, Jesús, aleluya. Digan: Señor Jesús, te pido perdón por todos mis pecados. Admito que soy pecador. Reconozco que moriste por mí en la cruz y me ofreces salvación y vida eterna. Y por fe hoy la recibo. Dame hambre y sed de tu palabra, Señor, para como nunca antes leer tu palabra y hablar contigo a través de la oración. Gracias porque hoy me hablaste y tú hoy obraste en mi vida y en mi corazón. Te damos toda la gloria y la honra en el nombre de Jesús.